A todas, bienvenidos a Mil Voces. Fuerte discurso de la presidenta en Casa Rosada. ¿Cómo va a seguir esto después del desacato del juez Griesa? Las relaciones con los Estados Unidos. De todo eso vamos a estar hablando. Pero primero, lo primero, es ley el nuevo Código Civil. Tenemos aquí una mesa para charlar de todos estos temas. Gracias por estar acá, a todos. Primero que nada, le voy a preguntar a Guillermo Carmona, ¿sí?, que hoy estuvo en la sesión, ¿cómo fue esta votación del Código Civil? Bueno, para nosotros ha sido realmente un gusto el haber tratado un tema tan importante, un orgullo haber estado desde el bloque del Frente para la Victoria votando afirmativamente este nuevo texto de Código Civil y Comercial. Hay que poner énfasis en que se trata de una unificación de dos códigos y con toda una normativa novedosa acorde a las necesidades de esta época. Lamentablemente, una vez más, la oposición practica el oposicionismo más que la oposición, el no por el no mismo, alegando cuestiones reglamentarias, decidieron no participar de la sesión. De todos modos, ha quedado mucha tela para cortar porque el bloque del Frente para la Victoria y los aliados hemos buscado fundamentar cada uno de los componentes de este nuevo Código Civil y Comercial y justificar acabadamente, con detalles, la necesidad de que este nuevo instrumento institucional se ponga en marcha. Una pregunta técnica, digo, desde el siglo XIX, ¿no? ¿Era el código anterior? Sí, tuvimos una reforma en el siglo XX con la ley 17711, allá por la década del 60, reforma que se hizo en la dictadura, además hay que decirlo, ¿no? Y para nosotros ha sido realmente una oportunidad de aportar un instrumento que es acorde a las necesidades de la sociedad actual. Realmente la sociedad de ahora no tiene nada que ver con aquella de la 17711 y mucho menos con ese código del siglo XIX. A ver, Hernán Reyes, ¿cómo va? Buenas noches. Secretario parlamentario de UNEM. ¿Por qué se fueron ustedes de la sesión? Nosotros nos fuimos puntualmente no por una cuestión reglamentaria, sino por una cuestión constitucional. Vos sabés, Roberto, que el procedimiento de sanción de leyes está establecido en la Constitución y la Cámara de Diputados tiene un reglamento. Lamentablemente el kirchnerismo, aún teniendo mayorías y aún teniendo tiempo para debatir el proyecto de Código Civil, considerando que la aplicación, la entrada de vigencia va a estar posdatada en aproximadamente un año y pico, el kirchnerismo evitó tratar el Código Civil en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, ¿por qué digo constitucional? Porque se creó una comisión bicameral que trató el Código Civil y emitió 5 dictámenes. El Senado modificó uno de esos dictámenes y fue a diputados. En diputados, y para que la gente entienda, son 257 personas que se dividen en comisiones temáticas. No hubo un solo diputado que pudo ver el proyecto de Código Civil en sus respectivas comisiones porque el kirchnerismo se negó. Entonces, simplemente nosotros lo que hicimos es impugnar constitucionalmente eso, planteárselo al presidente de la Cámara, no hubo caso, fuimos a la justicia, llegó la sesión, aún desde la visión reglamentaria sostuvimos que al no haber dictamen de comisión deberían requerir 2/3, número que el kirchnerismo no tiene, con lo cual, más allá de violar el procedimiento de sanción de Reyes, si nosotros dejáramos pasar eso por alto, violaron el reglamento de la Cámara al no reunir los 2/3. Por eso nosotros no es que no estuvimos, dimos el debate y nos retiramos. Perdón, ¿no es una visión un tanto reglamentarista, digo, para algo tan de fondo? Mirá, en absoluto. Y te doy un ejemplo. ¿Vos me negarías un vaso de agua? Jamás. Pero si yo entro a tu casa, sobre la ley y te lo saco, ¿te va a gustar? No. Bien. Uno puede debatir el Código Civil, nosotros creemos que el Código Civil hay que mejorarlo. Ahora, no es una cuestión meramente reglamentarista ver cómo se sancionan las normas. Y no está en una ley menor ni en el reglamento de la Cámara, está en la Constitución de la Nación. Nosotros no podemos invitar modos de sancionar normas. Y el día de mañana, y es más, porque es cierto, el Código Civil es una ley codificada de las más importantes que regulan las relaciones civiles. Ahora bien, ¿por qué nosotros, después de Vélez Arfiel, de la reforma de Borda, llegamos a esto y no se puede discutir? ¿Cuál fue el criterio? No es más que yo creo que hasta el propio presidente de la Cámara y el bloque kirchnerista no deben entender cómo la presidenta los obligó a sancionar la norma de esta manera. ¿Los obligó la presidenta Carmona? No solo que no nos obligó, lo hemos votado con toda la convicción.
Y hay que evitar hacerle decir a la Constitución cosas que la Constitución no dice. La Constitución en ningún sentido determina que las comisiones que tengan que tratar los proyectos tengan que ser las comisiones ordinarias de las cámaras. Se conformó una comisión especial, una comisión bicameral que trató largamente el Código Civil. El senador Fuentes ha sido un protagonista fundamental. Creo que hay un error grande en lo que se ha dicho recién. Las cámaras son soberanas en sus decisiones en torno al tratamiento, ¿no es cierto?, de las leyes. Esto implica de que hay un marco que es de labor parlamentaria, donde se discuten los giros internos. En este caso, quiero hacerle recordar al diputado de que por resoluciones conjuntas de ambas cámaras, cuando el proyecto de código llega, quiero explicar que había un anteproyecto de código elaborado por una comisión presidida por el doctor Lorenzetti, posteriormente una comisión, ¿no es cierto?, de revisora del Ministerio de Justicia y una comisión bicameral creada mediante sendos actos de ambas cámaras, por mayorías absolutas, con participación proporcional de todos los partidos políticos, que estableció esa bicameral de tratamiento. Esa bicameral de tratamiento durante más de 1 año y medio realizó 14 audiencias en el interior del país y analizó 2.000 ponencias. Por lo tanto, hubo un dictamen. Pretender que ese dictamen pase por otras comisiones es una cuestión de trámite interno. Había dictamen de mayoría dado, ¿no es cierto?, por la comisión bicameral con idéntica cantidad de diputados y idéntica cantidad de senadores. Quiere decir que los procedimientos se garantizaron y quien determina en última instancia la corrección de ese procedimiento son las propias cámaras. 2 resoluciones mayoritarias votadas también por la oposición, creando la comisión bicameral que tuve el privilegio de presidirla. Ahora sí, con el tema del Código Civil. Me quería meter con el discurso de la presidenta. En la previa podía hablar un poquito con Mario Rapoport, a quien le agradezco que esté acá, porque es realmente un académico, un profesor que sabe mucho, ¿sí?, de las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos, un integrante también del plan Fénix. Y yo le decía, me pareció uno de los discursos más duros de la presidenta, sobre todo cuando dice aquello de que si me pasa algo no busquen en Oriente, busquen en el norte, digamos, un posicionamiento claro frente, también una denuncia ante la Haya del gobierno o hacia el gobierno de los Estados Unidos, por lo que ha sido la acción de un integrante de su Poder Judicial, que es el juez Griesa. Y él me decía, pero nunca fueron relaciones fáciles. Mario Rapoport, ¿qué nos puede decir, digamos, de ese discurso de la presidenta y por qué nunca fueron fáciles estas relaciones con los Estados Unidos? Bueno, las relaciones no fueron fáciles no solo con gobiernos populares, sino también con gobiernos conservadores. Es decir, las relaciones con Estados Unidos siempre fueron muy complicadas desde 1867, cuando se dictó la ley de Lana en Estados Unidos, que impedía a la Argentina a vender ese tipo de productos en el mercado norteamericano. Pero después hubo toda una serie de trabas de todo tipo, de forma tal que en 1889, cuando se hizo la conferencia de Washington, la primera conferencia panamericana, los delegados argentinos, que no eran nada menos que 2 futuros presidentes, Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana, se opusieron a todas las propuestas norteamericanas de crear una especie de unión aduanera del continente, ¿no?, una especie de pre-ALCA. Y dijeron que la Argentina no estaba de acuerdo con la idea de James Monroe de América para los americanos, sino que Argentina estaba más de acuerdo con la idea de América para la humanidad. Así que de esa época ya con la vieja oligarquía existieron conflictos de todo tipo. Tal es así que todavía en los años 30 el delegado norteamericano en la Conferencia de Paz del Chaco, después le voy a decir quién fue, atacó violentamente al canciller Saavedra Lamas, ¿no?, que el primer premio Nobel argentino. Tal es así que él finalmente logró hacerlo renunciar a su cargo. Ese delegado norteamericano, que estuvo residiendo casi 2 años en Argentina, se llamaba Spruill Braden. Ajá. O sea, esa idea de que Braden estuvo nada más que unos meses en la Argentina para atacar a Perón no es cierto, porque Braden tenía tanto odio a Saavedra Lamas como a Perón. De modo que hay una vieja cuestión con Estados Unidos que quizás evidentemente se amplifica con los gobiernos populares, con los gobiernos que de alguna manera ponen un coto a las pretensiones de Estados Unidos en el continente. Un país como Estados Unidos que se caracterizó siempre por violar todas las reglas internacionales, todas las leyes internacionales posibles, por invadir países,
Cuando Drago, nuestro canciller, lanzó su propuesta muy conocida como la doctrina Drago, los norteamericanos, el presidente norteamericano, que era en ese entonces Theodore Roosevelt, lanzó a su vez el llamado corolario de la doctrina Monroe, que decía que Estados Unidos tenía derecho a invadir otros países para cobrar sus impuestos, para cobrar sus deudas, y inmediatamente, 2 años después de la doctrina Drago, invade la República Dominicana, nada más que para cobrar deudas que tenían con Estados Unidos ciudadanos de ese país. De modo que la política norteamericana en el continente se caracterizó siempre por ser agresiva, por ser intervencionista. El tema de la no intervención, por ejemplo, es uno de los temas claves de todas las conferencias panamericanas que se hicieron durante el siglo XX. Y actualmente, obviamente, el uso de la fuerza se hace mucho más difícil, ¿no? Por lo menos en este continente. Y creo que el proceso de globalización financiera y de dominio de las finanzas sobre el mundo hizo que se orientara el dominio de Estados Unidos hacia otros rumbos, y esto es justamente lo que se está haciendo. Lo que se decía que la globalización financiera significaba de alguna forma la desaparición de los estados. Esto no es cierto. Es justamente el Estado norteamericano el que está apoyando el dominio de las finanzas sobre los países periféricos, ¿no? Con este apoyo de alguna forma explícito o implícito a los fondos buitres. Veo un libro, en un ratito me cuenta que ese es el libro, que es interesantísimo, ¿sí? Porque me comentó también de qué trata, y es un libro que va a dar mucho que hablar. Esteban Echevarne todavía no habló. ¿Cómo? Agustín Echevarne, economista, director de Libertad y Progreso. Me imagino que tenés opinión sobre el discurso de la presidenta, lo que está sucediendo allí con el tema del desacato de Griesa, la relación con el tema de los fondos buitres. Sí, nosotros tenemos una visión más crítica con lo que está pasando en Argentina. Lamentablemente, lo que nosotros vemos es que una vez más Argentina está entrando en una crisis. Y venimos haciendo esto de hace mucho tiempo. Cada más o menos 10 años entramos en una crisis. Y no se llega por casualidad, y no tiene que ver con el desacato, ni siquiera tiene que ver con los holdouts, que son, o los fondos buitres, como lo llaman. Realmente esos son pequeñas cosas. Estamos hablando todo el tema de los fondos buitres, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. Para una Argentina que tiene un PBI de cerca de 450.000 millones de dólares, es algo chiquito. Ese no es el problema. El problema grande que tenemos son 10 años de excesos fenomenales, de aumento del gasto público fenomenales, de aumento de los empleados del público de 2.100.000 a 3.700.000 personas, de aumento de las jubilaciones que se han otorgado fácilmente a 3 millones de personas inicialmente, y ahora cerca de 450.000 adicionales, que a personas que no han hecho los aportes. Son todas cosas que parecen muy lindas, pero son muy costosas. Y ese costo fenomenal se traduce finalmente en enormes impuestos que van cada vez apretando más al sector privado, hasta hacer casi muy difícil la producción en Argentina, y luego en la inflación, que ya está en el orden del 40% anual. Entonces, una vez más, estamos entrando en una crisis importante con aumento de la pobreza, aumento del desempleo, y ese es el problema de la Argentina. El resto son casi anécdotas. Marcelo. Sí, digamos, pavada de anécdotas, ¿no? Es decir, completando y coincidiendo plenamente con lo que recién se manifestó, ese concepto del destino manifiesto que genera la expansión salvaje hacia la costa del Pacífico americana, la compra de Alaska, la invasión, ¿no es cierto?, y partición mexicana con los estados del sur, fundamentalmente la destrucción de la Gran Colombia, los efectos, ¿no es cierto?, de poder tener el control de la vía interoceánica. Eso genera una doctrina no manifestada públicamente, pero latente en todas las administraciones norteamericanas, que es no admitir o tolerar la creación de otra potencia al sur del Río Grande. Primero, no se tratan de 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Se trata de algo de que es a los ojos de ellos un crimen, que fue la renegociación soberana de la deuda externa argentina por fuera de la estructura del Fondo Monetario Internacional. Y esto que tiene hoy una gravitación sumamente importante a partir del dato de la dimensión
de los reservorios no convencionales de hidrocarburos. Si nosotros recordamos simplemente la sola lectura de los diarios, la hipótesis de conflicto desarrollada en esta estrategia para la región giraba alrededor del acuífero guaraní. O sea, sobre cada cuenca energética en América, Estados Unidos tiene una hipótesis de conflicto en curso o preparada. En su momento Lula lo denunció cuando se reactivó la flota del Atlántico Sur por parte de ellos y el establecimiento de las bases militares en Colombia. Es decir, Golfo de México, cuenca energética, hipótesis de conflicto, maras, zetas, narcotráfico y fundamentalmente la teoría OTAN del ataque preventivo, que implica la teoría del Estado fallido. Si México es a esos ojos un Estado fallido. Estado fallido es aquel que no controla, según ellos, sus fronteras ni garantiza el cumplimiento de la ley internacional. Es decir, vos tenés un recurso energético, pero yo te estoy monitoreando permanentemente. Palabra que señaló la presidenta que está de moda. Bajamos hacia el sur, cuenca del Orinoco. Conflictos en marcha del Orinoco. El populismo chavista, entre comillas, la FARC, la guerrilla, etcétera, etcétera. Elementos de desestabilización permanente. El conflicto, ¿no es cierto?, Colombia-Venezuela. Bajamos a la cuenca andina, el nacionalismo y populismo de Evo Morales, ¿no es cierto?, la coca, etcétera, etcétera. Y la Argentina, que no tenía significación petrolera, el reservorio era el acuífero. Y acuérdense ustedes que hasta hace 2 años todos los días nos machacaban el tema de la triple frontera. ¿Alguien más vio un artículo de la triple frontera hace 2 años? Qué casualidad que cuando Vaca Muerta, cuando los reservorios no convencionales muestran la posibilidad de que la Argentina no solo tiene capacidad alimenticia para 400 millones de habitantes, sino que puede ser un país pleno exportador de petróleo, aparece, ¿no es cierto?, la teoría que utilizó la OTAN por primera vez en Serbia. Y recuerden ustedes, una cosa son acciones bajo el amparo de Naciones Unidas y del derecho internacional, y otra cosa son los ataques unilaterales de la OTAN. Esa teoría fue la teoría del Estado fallido en Serbia. Y eso es lo que se está haciendo acá. ¿Y cuál es la amenaza latente? Que caiga la totalidad de la deuda externa. Es decir, los 1.500 millones que Griesa conflictúa disparan, ¿no es cierto?, el resto del 8% que quedó afuera y disparan una suma que puede ir de los 300 a los 400.000 millones. Y yo estoy convencido, y lo digo y me hago cargo, que hay precandidatos presidenciales que ya han acordado políticamente con el Fondo Monetario. Cae la reestructuración de la deuda soberana argentina, automáticamente viene el fondo como hizo con Grecia y dice, ¿cuánta plata es, muchachos? 400 millones, acá está la plata. Eso sí, estos son los programas para los próximos 60 años y estas son las condiciones de explotación de esos reservorios. Agustín, le doy a Hernán, después vuelvo con vos. No, sobre el discurso de Cristina, quería hacer una reflexión respecto de esto de Estados Unidos, ¿no? Más allá del revisionismo histórico de la relación de Estados Unidos con América Latina y de particularmente lo que significaron las dictaduras en América Latina, me parece que de parte del gobierno hay como una actitud de querer forzar un escenario que por lo menos de acá a 6 meses para atrás era impensado imaginarse que el kirchnerismo podía plantear este escenario. Y quiero relatar algunas cuestiones. La primera, Cristina ha tenido palabras de alabanza a la gestión de Obama infinidad de veces. Me parece que hubo una táctica por parte del gobierno, una táctica y una estrategia para la reestructuración de la deuda que fue avanzar en el Club de París, cuestión que nosotros criticamos porque se pagaron 3.000 millones de punitorios que creemos que no se deberían haber pagado. En un principio cuestionar vía la expropiación de YPF Repsol, decir que no se iba a pagar nada y se terminaron pagando como 10.000 millones de dólares. Se arregló con el CIADI y se fue a Estados Unidos a negociar, yo creo, en una estrategia que decía, bueno, llegamos con los deberes cumplidos. Hasta se agradeció el amicus curiae que la administración de Obama presentó en el fallo con los fondos buitres. Y creo que nos encontramos con el fallo de Griesa, que algunos dirigentes venían adelantando que íbamos a tener un fallo de la justicia norteamericana en contra, después vino la Cámara, la Corte norteamericana. Con lo cual me parece que construir un relato que ahora Estados Unidos viene por nosotros, hasta por la propia presidenta, me parece exagerado y querer forzar una realidad. Y es más, quiero decir, lo de Vaca Muerta es cierto. Pero ahí hay que atender que Estados Unidos con el shale gas ha avanzado en niveles de inversión, con lo cual hay que ver cuál es su interés de inversión en Latinoamérica. Y lo digo esto en un llamado de atención, porque nos vendieron un acuerdo con Chevron de inversiones multimillonarias, que Chevron, si no es norteamericana, no sé qué es, que iban a traer millones, miles de millones de dólares frescos, que yo no sé si van a llegar. Entonces, y simplemente para cerrar esto en Estados Unidos, creo que la presidenta me preocupa
el relato épico, me parece que el kirchnerismo construyó un relato épico en su gestión y en función de ese relato épico justificó algunas medidas y creo que tiene un relato épico de salida que puede ser muy, muy peligroso para Argentina. Agustín, un minuto y después tengo a Guillermo. Sí, no, nosotros lo que vemos todo esto con mucha preocupación, porque coincido con Hernán, para mí esto es una especie de relato épico de por qué termina mal este gobierno. Y eso es muy complicado, porque quedan 435 días y la verdad es que lo mejor que puede pasar a Argentina es que este gobierno termine lo mejor posible. Y esa figura, de alguna manera, la representaba Fábrega, que hoy renunció. Y esta renuncia de Fábrega la vemos con mucha preocupación, porque de alguna manera fue la persona que cuando vino la corrida en enero logró calmar las cuestiones, entiende cómo funcionan los mercados y hizo una cantidad de cuestiones, no vamos a repasar todas, pero realmente funcionó durante un tiempo, compró tiempo que en este momento sería importantísimo, porque lo que necesitamos es llegar hasta el final del mandato, que faltan 435 días. Con lo cual el punto me parece es, el 2 de enero termina la cláusula Rufo y en ese momento se podría solucionar fácilmente con los holdouts. Fácilmente, no es mucha plata para la Argentina. Si se soluciona con los holdouts, pasaría como dijo el ministro Kicillof, que eso que fue en un momento un default inmenso, cada vez fue más chiquitito, pues hicimos el primer canje, el segundo canje, arreglamos con el Club de París, con Ciadi, con Repsol, etcétera, etcétera, y quedó una parte chiquita que eran los holdouts, lo que llaman acá fondos buitres. Bueno, esa parte chiquitita, a partir del 2 de enero se puede solucionar rápido. Si se soluciona rápido, se puede llegar más o menos bien al final del mandato. Si en cambio mantiene la tesis de no pagar y la agresión y buscar ejemplos de cómo nos están haciendo daño todo el mundo, etcétera, etcétera, Alemania, Estados Unidos, etcétera, podemos terminar en una crisis tan dura como la del 2001. Guillermo. La Argentina ha construido una relación madura con Estados Unidos, con los países europeos, basada en una cuestión de intereses, con los mismos criterios que se manejan las relaciones internacionales. Argentina ha tenido una relación, podríamos decir, en general normal con los Estados Unidos, pero cuando aparecen incidentes diplomáticos como el protagonizado por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, lo que hace la Argentina es lo mismo que hubiera hecho Estados Unidos o cualquier otro país del mundo occidental, yo diría cualquier otro país del mundo, de plantear las quejas diplomáticas que corresponden. Estados Unidos no es el problema es Estados Unidos funcional a los intereses de los fondos buitres, es Estados Unidos interfiriendo en asuntos internos de la Argentina, es Estados Unidos avalando maniobras especulativas de fondos buitres, de sectores especulativos de las finanzas internacionales y de sectores especulativos que actúan sobre la economía argentina. Crisis es lo que la oposición querría en este momento. La oposición ha electoralizado absolutamente el debate político. Quiero decir que lo de hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido vergonzoso. Intentar clausurar por una decisión judicial el funcionamiento de la Cámara de Diputados es un acto de irresponsabilidad política absoluto, protagonizado por diputados en algunos casos que se denominan progresistas. Mario, el libro. Cuénteme el libro porque ahí tenemos una novedad realmente muy recomendable. Bueno, por algo que el libro que acaba de salir hoy mismo, se llama Bolchevique de Salón y trata la vida de Félix J. Weil, que fue el fundador argentino de la Escuela de Frankfurt. ¿Un argentino fundó la Escuela de Frankfurt? Sí, un argentino fundó la Escuela de Frankfurt. Es lo que nosotros a veces no conocemos, ¿no es cierto? Pensamos que todo lo hacen en el exterior y que nosotros lo tenemos que importar. No, en este caso fue al revés. En vez de esos millonarios argentinos que en la época de oro de agroexportadora gastaban su dinero alegremente en Europa, este señor, que era también hijo de un millonario, de un gran comerciante de granos, invirtió dinero para crear una escuela de formación, digamos, universitaria, porque estaba vinculada a la Universidad de Frankfurt, de pensamiento progresista. Y bueno, y él además en la Argentina fue uno de los creadores de la ley de impuesto a los réditos, ¿no? De modo que es un personaje muy importante, muy interesante, y es muy interesante también todo el tema que tiene que ver con el comercio de granos, porque al revés de su padre, que era el dueño de esa empresa de comercio de granos, que era similar en poderío a la Bunge-Born, él criticó en toda su vida los métodos que usaban los grandes comerciantes de granos para explotar a los agricultores argentinos, que dieron por resultado
el famoso grito de Alcorta, ¿no? Que creó la Federación Agraria Argentina. De modo que es un personaje realmente muy interesante y su dinero sirvió por lo menos para hacer algo útil en otras partes del mundo que luego lo podemos usar como pensamiento en la Argentina también. ¿Se llama Bolchevique de Salón? Bolchevique de Salón, vida de Félix J. Bale, el fundador argentino de la Escuela de Frankfurt. Lo vamos a leer y después lo vamos a comentar. Gracias a todos por estar acá. Nosotros nos vamos a ir a un corte. ¿Cuándo